El movimiento obrero actual en España nació en el siglo XIX. Durante décadas tuvo que moverse en la clandestinidad. En 1881 se legalizaron las sociedades obreras y se formaron múltiples asociaciones por profesiones: carpinteros, carteros, albañiles. En 1882 se intentó agrupar estas asociaciones obreras, pero solo se conseguiría en 1888, cuando se creó la UGT. El logro más importante es efectivamente el hecho de poderse reunir. Al principio, en el 1888 y antes, la lucha era por asociarse o morir, se decía, ¿no? Entonces, el logro más importante es la constitución misma del sindicato, la libertad sindical, la democracia, como decía antes. Y después hay logros trascendentales como han sido pues, la conquista de salarios, la conquista de protección social, todo el capítulo de la protección social, de lo que se ha venido a llamar el estado de bienestar, la protección que se decía desde la cuna hasta la tumba. Los primeros años del siglo XX estuvieron dominados por constantes huelgas y la creación en 1910 de la CNT. Décadas más tarde llegaría la dictadura franquista y tiempos difíciles para la clase obrera. La característica fundamental es esa, la ausencia de libertades, la ausencia de democracia. El sindicalismo es imposible que subsista sin libertades. Y por tanto, en esa etapa es absolutamente imprescindible y van totalmente unidas las reivindicaciones concretas, como decía antes, por la jornada de 8 horas, que ya era ley, pero no se practicaba y por tanto había movilizaciones, u otro tipo de luchas por las condiciones de trabajo y los salarios, con las luchas por la conquista de las libertades. Las duras luchas obreras y todo lo que se consiguió con ellas en la actualidad se está perdiendo. Con cada nueva reforma laboral del gobierno, muchos derechos son eliminados o modificados casi hasta ser insignificantes, como el derecho al convenio colectivo. Esas conquistas se quieren poner ahora en cuestión con la crisis, bajo la excusa de que efectivamente el sindicato sería un impedimento, como la última barrera que habría que derrumbar para que el liberalismo, el capitalismo financiero que efectivamente se ha impuesto frente al propio capitalismo productivo, pues termine de arruinar todas esas conquistas. Los sindicatos están en el punto de mira de la sociedad por su falta de acción en los últimos años, por el cobro de subvenciones del Estado o por la falta de renovación entre sus dirigentes. Por eso, en la actualidad, uno de sus grandes retos es adaptarse a los nuevos tiempos y luchar contra esta imagen para recuperar los apoyos sociales perdidos. Los cambios sociológicos, los cambios estratégicos, los cambios organizativos en la organización de las empresas, los cambios productivos, de modelo productivo, pues son profundísimos. Aparte de todo, las empresas también buscan la manera de que sus estrategias hagan que el sindicato tenga cada vez menos papel o menos protagonismo, tratando de individualizar las relaciones laborales, de entenderse directamente con cada trabajador. Bueno, y entonces el sindicato tiene que reaccionar. Uno de los principales problemas que golpea a España es el paro. Una cuarta parte de la población no trabaja. Esta situación ha lastrado a la economía del país hasta sumergirlo en una recesión. Algunos expertos se van décadas atrás cuando señalan el origen de este problema. Cuando llega la democracia, para hacer la transición suave y tener a los sindicatos a favor de este proceso de transición, pues entonces lo que se hace es suben los salarios, pero los trabajos permanecen de por vida. Esto significa que cuando hay crisis, pues primero que no se crean muchos empleos y segundo que cuando hay crisis las empresas sobre todo empiezan a despedir a los que tienen menos experiencia. Todas las personas que tienen contratos precarios nunca pueden alcanzar contratos indefinidos porque los empresarios piensan que existe un muro, que es esas diferencias de costes de despido entre los dos, y prefieren despedir y contratar a otra persona con otro contrato indefinido. Entonces, en la habitación del paro continuamente está entrando gente
¿vale? En una recesión como la que vimos actual, en esa habitación sale poca gente porque hay pocos contratos nuevos que se crean y este es nuestro problema. O sea, es un problema que tenemos un muro y que tenemos que tirarlo. En España, los indicadores económicos se contradicen. Esto es un hecho que no se produce en otros países europeos. Nuestro sistema falla. Somos los campeones del mundo de paro. Es decir, por ejemplo, la pérdida de PIB, de producción acumulada desde el principio de la crisis del año 2008, en países como Francia o en países como Alemania, ha sido mayor que en España. Ha caído más cuando acumulamos. Sin embargo, la tasa de paro en Alemania no llega al 6% y en Francia están muy preocupados porque está cerca del 11%. Nosotros tenemos el 27,2%. A raíz de la crisis, en España se han impuesto varias reformas laborales. Una de las más polémicas fue aprobada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. Se creó con la intención de generar empleo, pero la realidad es otra. Y redujeron un poco los costes de despido de los indefinidos. Lo que ocurre es que cuando bajas el coste de despido, abaratas el precio de algo, pues la gente compra más. Entonces los empresarios despidieron más todos aquellos trabajadores que estaban en el margen de si despedirlos o no, porque no sabía si les salía un poquito caro y el trabajador todavía proporcionaba determinados beneficios a la empresa, pues se fueron a la calle. La difícil situación que vive la clase obrera en España traspasa fronteras. Muchas de las reformas y medidas que afectan a los trabajadores están impuestas por otros países europeos, como Alemania. De 3 a 4 años yo creo que habrá cambios impuestos por el exterior, habrá la introducción de este contrato único. Seguramente, como reducimos el coste de despedir un poquito, pues hay que proteger al trabajador por otra vía. Podemos proteger al trabajador en su empleo o podemos proteger al trabajador cuando pierde su empleo. Entonces yo creo que la tendencia es protejamos al trabajador, no al puesto de trabajo. Hoy es 1 de mayo y Día del Trabajador. Miles de personas han salido a la calle para luchar por los derechos laborales y por el empleo. En España se han convocado más de 80 movilizaciones. Lo hacen en un momento en el que el paro supera los 6 millones de personas. Los empresarios han hecho lo que les ha dado la gana y ahora están aprovechando, aunque no sea real, para despedir y hacer EREs, que la situación yo creo que no es tan precaria como es y están aprovechando todas las medidas. Yo creo que esto más que nada ha sido un aprovechamiento del capitalismo en general. El capitalista estaba necesitado de volver a los salarios mínimos, esclavismo, y lo están consiguiendo a través de estas políticas. Yo tengo mis hijos parados, mi marido parado y yo parado. Nos hemos juntado el año pasado los 4 parados. ¡Madrid entero! ¡Socialista obrero! Estas personas reflejan algunos de los sentimientos que se perciben a diario en el país. La sensación de que el peso de la crisis recae principalmente sobre el trabajador. Lo que se está haciendo es vendernos el cuento de que aumentamos la productividad de nuestro país a costa exclusivamente de los trabajadores. Creo que hay otras maneras de aumentar la productividad, por ejemplo, bajando costes de la seguridad social a las empresas, que solo puede asumir el gobierno, pero en ningún momento seguir machacando y ahogando al trabajador, siempre recaen los mismos. Los culpables de la crisis no son los trabajadores ni las trabajadoras. Los culpables de la crisis son aquellos que nos han impuesto reformas laborales y recortes sociales que nos han llevado a 6 millones de parados y a que en Madrid haya 29.000 desahucios al año. Las miles de personas que han salido a las calles lo han hecho bajo el lema "No tienen límite, lucha por tus derechos". Esta frase, difundida por los sindicatos, ha sido defendida por sus líderes. Es mentira que solo se puedan hacer las cosas como se están haciendo. No es cierto que no haya alternativas a las políticas que en España y en Europa están haciendo estragos y enviando por millones a la gente al paro, a la pobreza y a la miseria. Hay que cambiar las prioridades. Si se mantiene como prioridad prácticamente exclusiva la lucha contra el déficit público, ni conseguiremos reducir el déficit público al ritmo que se plantea y seguirá aumentando el desempleo y se prolongará la crisis económica. Muchas de las personas que han asistido a esta manifestación llevan décadas trabajando en diversos campos y han vivido diferentes épocas en el mundo laboral.
tienen en común que son obreros, pero también una opinión. Hemos regresado casi a los años 60 o así, porque todos los derechos que hemos ganado y hemos conquistado a través de las luchas obreras han ido todas por la basura. La situación actual, aparte que la han provocado ellos, los que nos están gobernando y los que están a favor de los que nos están gobernando, también están utilizando este momento para arrebatarnos más derechos. Les viene muy bien. Se han perdido muchos derechos porque no es que se hayan perdido, nos los han robado. El Partido Popular con sus políticas, continuamente y con sus reformas, está llevándonos a una situación, bueno, pues parecida a la que se vivía en este país hace 30 o 40 años. En otras épocas las manifestaciones obreras eran masivas, pero ahora la lucha se ha desplazado a otros campos y la asistencia es menor. Aún así, muchos trabajadores no se resignan a aguantar las medidas de los políticos y siguen saliendo a la calle para plantarles cara.